Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Tixus Autos. Hola amigos, Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Lalo? Serge, muy bien. Oye, Serge, el otro día por ahí vi una carta que publicaste y pues me vienen muchas cosas a la mente, pero antes de llegar a lo de la carta, quisiera preguntar, yo leo los comentarios en YouTube y mucha gente no entiende que tú eres brasileño, pero estás en México y que te volviste periodista y que eres muy bueno con lo de los carros. Muchos te consideran el mejor, igual que yo. Entonces, Gracias. si nos puedes explicar cómo terminaste aquí, cómo terminaste amando a los carros, cómo te dedicaste a esto. Yo sé que a mucha gente le interesa, o sea, yo más o menos sé un poquitito de la historia porque obviamente estamos así, pero nuestros amigos no. Pues yo pensé que ya lo había dicho públicamente incluso, pero bueno, a lo mejor lo dije en otro foro, ¿no? Mira, yo vine a México, llegué a México en 1990 y vine por mi mujer. ¿Te acuerdas del dicho, nada elegante pero muy verdadero, de jala más un par de tetas que una carreta de huellas? Sí. Pues funcionó conmigo. El amor. Sí, yo conocí a mi mujer por carta y duramos novios 8 largos días y 2 meses después yo ya estaba en México y casado. Wow, tan rápido. Carta, o sea, no había Sí. mails en aquellas épocas. No había mails, era carta. O sea, escribimos alrededor de 50 cartas en poco menos de un año, hasta que ella fue a Brasil y allá nos conocimos en persona, decidimos casarnos en 8 días y fue el tiempo de ella llegar y preparar las cosas y yo también allá vender mis chivas y vine a México, ¿no? ¿Por qué yo vine y por qué ella no fue? Porque pues era 1990 y México estaba mucho mejor que Brasil en ese momento. Hubiera pasado eso en 2010, hubiera sido al revés, ¿no? 2008 hubiera sido al revés. Pero en aquel momento, México con Carlos Salinas de Gortari, ¿te acuerdas? Estaba a medio metro del primer mundo. Sí. Ya éramos como Estados Unidos casi. Sí, así es. Pues, el TLC nació en esa coyuntura, ¿no? Entonces yo llegué a México ahí en 1990. Perdónenme, el tema de los coches es un tema muy antiguo, es un tema de pasión gratis. O sea, siempre me gustaron. Y yo de niño ya sabía modelos de coches, ya sabía diferencias entre autos que a veces los adultos no lo podían saber. Por ejemplo, el Renault Dauphine, ¿no? Tenía 2 variables en Brasil. La más equipada se llamaba Gordini. Y sí, sé que Gordini, o sea, los más entusiastas o radicales dicen, es que Gordini es otra cosa, sí. Pero en Brasil, en esa época, a mediados de los años 60, principios de los años 60, las versiones del Dauphine era el austero, que era el Dauphine, y el equipado, que era el Gordini. Y la diferencia eran molduritas y rines y eso. Y había mucha gente que no sabía la diferencia. Yo con 3 años de edad ya sabía esas diferencias. Porque me gustaban mucho los coches, ¿no? Y siempre los observaba. Y hasta hoy, Lalo, yo voy a cualquier lugar. Si llego a un país que no conozco, obviamente veo el paisaje y veo la arquitectura y veo a los ríos o montañas, etc. Pero más que todo veo los coches. O sea, es instintivo. O sea, sin querer, estoy bien, mira qué camionetita tan curiosa tienen por aquí, ¿no? Y cosas así. Y eso es pues, innato, ¿no? ¿Y cómo fue que te decidiste a ser periodista, pero específicamente de autos? O sea, donde dijiste, ya, aquí me lanzo, siempre, voy para allá. Mira, empecé a ser periodista en México. Yo en Brasil estudié diseño gráfico, ¿no? Pero escribir y esas cosas siempre me gustaron. Y fue mi mujer la que dijo, oye, ¿por qué no te metes había un curso de periodismo en un periódico aquí que se llamaba Siglo XXI, ya no existe, aquí en Guadalajara, en los años 90. Y me decía mi mujer, pues métete pues, ese curso igual y, pues, ¿cómo que voy a escribir en español? O sea, si apenas medio hablo. No, créeme, tú escribes mejor que muchos y eso. Bueno, total que alguna borrachera debía haber traído que llevé el currículum y me llamaron. Entonces entré, perdónenme, entré en 1994
al siglo XXI, Ajá. en deportes, era obvio, ¿no? Brasileño, fútbol, bla, bla. Estuve ahí como 2 años y medio en deportes, luego me cambié a la Asociación Internacional ya como editor. Y en 97, la gran mayoría de los que hacíamos siglo XXI salimos para fundar el periódico Público. Y en ese movimiento, el que era editor del suplemento de autos, se llamaba Motor el suplemento, de siglo XXI, Carlos Nava, decidió salir, decidió renunciar y fue a vivir a Tijuana, hoy está en Houston. Y como yo en las juntas de editores era el único que pelaba la sección y la leía y hacía comentarios, etc., o sea, quedé como Como la cabeza de... Fue natural, ¿no? O sea, pues, ese es el único tontito que le gustan los carritos, supone ese güey, ¿no? Entonces, por eso me fui. Y Oye, ahí empezó. yo te sigo desde hace varios años, pero ¿tienes el dato? ¿Cuántos carros has probado? No tengo el dato, pero mira, he intentado hacer cuentas. Este año cumplo 20 años en esto y probablemente tenga un promedio de 2 coches a la semana como mínimo. Pudiera ser mayor en algunos casos. Yo creo que como los primeros años eran menos, podemos hacer un promedio de 2 coches a la semana. Entonces, si ponemos a 52 coches por año, ¿no? 52 semanas por año, pone 100 coches por año. Entonces, ¿2000 te gusta? Wow, no, pues está cañón. ¿No? Muchas personas que no te conocen dicen, no, bueno, es que cómo dice esto, cómo dice el otro, pero pues tendrían que ver la trayectoria que tienen y todos los que has probado para que se den una idea de qué están hablando, porque muchos no están de acuerdo contigo, es normal, ¿no? Sí, claro, pues yo no pretendo ser dueño de la verdad. Pero luego sale ahí cualquier güey que trae una VO y te dice, no mames, o sea, y la gente tendría que entender que pues tú das tu opinión y a lo mejor ellos tienen ese carro y se sienten un poco molestos porque... Y es natural, pues es que cuando dices que un coche es malo y alguien tiene ese coche, es casi como decirle, ay, qué pendejo estás, ¿no? Compraste un coche malo. Lo entiendo, y yo he tenido coches malos, pero antes de saber de eso, porque pues no nací sabiendo, nací casi con la pasión, como les decía, pero sabiendo, eso es como cualquier cosa, como un médico, tú empiezas, estudias, aprendes y lo desarrollas y listo, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? O sea, tienes que aprender para entender qué cosas son buenas, qué cosas son malas y por qué, ¿no? No me quiero desviar del tema, vi que pusiste por ahí una carta en Facebook, la vamos a pasar aquí, donde hablas de tu papá de una manera, ay güey, que hasta se pone la piel chinita. ¿Te parece si se las ponemos a los amigos y ahorita nos comentas después de Sí, esto? claro. Sí, entonces hacemos un corte, les ponemos la carta y regresando, nos platicas de cómo se te ocurrió, por qué la pusiste. Va.
Serge, pues cuéntanos, o sea, se ve el gran amor que le tienes a tu papá o que le tuviste a tu papá. Ay, güey, te digo que hasta da cosa leer la carta. Cuéntanos, ¿qué pasa? Pues mira, yo me acuerdo mucho, mi papá tenía 43 años cuando se murió, ¿no? Yo tenía 8 cuando él se murió. Y obviamente no recuerdo muchas cosas de él, pero hay varias que sí quedan marcadas ahí. Y muchas de ellas tienen que ver con coches. Él era un enamorado de los coches, también le encantaba, pero era pobre, o sea, no tenía lana para tener carrazos ni nada, ¿no? Y tuvo 2 coches en toda su vida. También hay que entender que eran los años 60, o sea, los coches no eran tan populares como hoy, ¿no? O sea, era, por ejemplo, no tenía coche, pero teníamos 3 hijos, teníamos 2 muchachas en la casa, ¿sabes? Cosa que hoy dices, ¿no? ¿Quién tiene 2 muchachas? Solo los ricos, ¿no? Sí, claro. De hecho, tener una ya pesa. necesitas algo de lanita, ¿no? Eran otros tiempos, ¿no? Las cosas eran distintas. Y los coches eran obviamente mucho más difíciles de conseguir que hoy. Entonces, su primer coche fue un Renault Dauphine, 1961, blanco. Yo me acuerdo muy bien. O sea, vivíamos en unos depas en el 3er piso, porque no tenía elevador, era el más barato. O sea, tenías que subir todas esas escaleras al 3er piso, ¿no? Y me acuerdo muy bien, un sábado en la tarde, él había llegado con el coche como al mediodía, y había quitado los asientos, estaba pintando con impermeabilizante el piso del coche. Y es uno de esos momentos, ¿sabes?, que me acuerdo de él. Y luego me acuerdo que un par de veces él en ese mismo coche me ponía en sus piernas para que yo manejara. Wow. Así en el tránsito normal, pues eran los años 60, o sea, si el policía se viera, pues le iba a dar risa, ¿no? Y iba a hacer lo mismo con su hijo, seguro, ¿no? Algo así. Entonces, luego él cambió ese coche por una Guayín de KW, que fue el coche que tenía cuando se murió, ¿no? Color gris, me acuerdo muy bien, de motor de 2 tiempos, entonces imagínate, sonaba aquello como... Y también en ese pasaba mucho eso, me acuerdo de él ponerme sus piernas para manejar, o sea, yo... De haber seguido vivo, él hubiera manejado mucho antes de lo que hice, ¿no? Porque finalmente, cuando él se murió, yo tenía 8 años, como les digo, y yo aprendí a manejar robando el bocho de mi mamá cuando tenía 15, 16. Y seguramente con mi papá lo hubiera sido antes. Entonces, las imágenes que tengo de él obviamente son muy lejanas, pero ahora, o sea, a la hora de escribir ese texto, yo estaba en la Ciudad de México, y había recibido un mail de un seguidor de Chiapas, ¿no?, que me decía que tenía un problema o tiene un problema con un Honda. Y recibí su mail, le mandé su mail a Honda y chateamos ahí un rato por mail, ¿no?, si se vale la expresión, chatear por mail. Y él me decía que le gustaba mucho cuando yo hablaba de los recuerdos de mi papá. Y yo me acordé que, o sea, él me hizo recordar que en un par de días era aniversario de muerte de mi papá. Entonces amanecí como a las 6 de la mañana ese día, tenía compromiso hasta las 8, entonces abrí la computadora y me puse ahí a poner lo que me vino a la mente, ¿no? Que son esos recuerdos. Yo creo que finalmente eso es lo que llevas de la gente, ¿no? O sea, yo no creo que nadie recuerde 100% de la relación que tuvo con nadie más, ¿no? O sea, tú tienes momentos buenos o malos que recuerdas, ¿no? Y todos los que tengo de mi papá son buenos, ¿sabes? No me recuerdo de mi papá pegándome o regañándome. Sí me acuerdo de mi mamá pegándome o regañándome, pero de mi papá no. Así son las papás, no te apures, a todos nos pasó. Entonces, de mi papá todos mis recuerdos son con mucho cariño, ¿no? Y tiene mucha cosa que ver con los coches. Sí, me acuerdo el día que estuvimos probando el Mercedes que lo mencionaste y pues sí, lees la carta y se te ponen así la piel chinita. Oye, sí, él decía que los Mercedes eran los mejores coches del mundo. Pues muchas gracias por compartir estas cosas tan personales, porque pues sí, sé que está cabrón, tú eres muy reservado y no te prestas mucho para esas cosas, pero pues gracias Bueno, pues por platicar. Es un desahogo, al contrario. Gracias, Pablo. Sergio. Adiós. Nos vemos, amigos.
¿Qué tal, amigos? Si les gustó el video, denle like, comparte y suscríbanse. Si quieres ver más videos, dale click aquí.